futuros análisis, porque de números de encuestas, qué sé yo, hay tan variados, tan contradictorios, pero el análisis sí nos puede contar cuál es la opción y qué puede pasar el 22 de octubre. Antes de eso, tiramos toda la carne al asador. Toda la carne al asador. ¿Cómo es esto? Bueno, le propone el gobierno a la Cámara de Diputados discutir la reducción laboral. Lo dijimos ayer, Gaby, con Rubén, les contamos que se propone, quiero decir, ahora en diputados se va a discutir la reducción laboral a días de las elecciones. Son 7 proyectos los que se presentan. Hay un montón de discursos además que va a haber allí de autoridades, funcionarios, sindicalistas. Hay muchos gremios que están presentando distintos proyectos, ¿verdad? Vamos a contarlos. Así es, son 7 proyectos, bien lo decías. Hay 2 que los resumimos en el primer lugar, que son de Sergio Palazzo y Mónica Litza. Sergio Palazzo es de la bancaria, o sea, sindical. Mónica Litza es del masismo, del Frente Renovador. Ellos lo que quieren llevar es al máximo de la jornada laboral a 6 horas diarias o 36 semanales. ¿Sí? Siempre el código en esto es bien claro, la ley es entre horas diarias máximas o cantidad de horas semanales. Otro más, Ormaechea, también es de la bancaria. No, volvamos a la placa anterior. Volvamos a la primera, que tiene que ver con el sindicalismo. Igual que la anterior, habla de máximo de 6 horas diarias o 36 semanales. Le incluye una salvedad, posibilidad de que sean 7 horas siempre que sea de lunes a viernes. Es decir, vos podés laburar 7 horas diarias, te lo permitimos. La ley te lo permite, pero que sea de lunes a viernes, no metas fin de semana en el medio. Es decir, no puedes hacer de martes a sábado 7 horas. Yo voy resumiendo. La bancaria quiere que sean 6 horas por día, nada más. 6 horas, 6 horas por día. Sí. 36 semanales. Bueno, después, como vimos ahí, otro proyecto de 6 horas por día hasta 7. Después hay una de Valdés. Valdés, también del kirchnerismo, también máximo de 6 horas diarias o 36 semanales. Él, en cambio, en lugar de, a diferencia del anterior, fíjate la diferencia. Esto es lo que van a debatir en comisión. A ver. En lugar de, días. Claro, que sean, en lugar de 6 horas, pueden ser hasta 7 horas y media diaria, pero en 4 días nada más. Lo metes todo en 4 días y entre lunes y viernes no me hagas trabajar fin de semana. Si firma esta ley, no me hagas trabajar fin de semana. Eso es lo que... No, es lunes a viernes, 4 días, 7 horas y media. Esperen, necesito un primer plano de la cara de María Castiglioni, que no puede de su indignación mientras está viendo todo esto. Hace así, que hambre, decimos nosotros en mi casa. Es que siempre... A ver, escuché el resto. A ver, los otros. Hay 3 más que tenemos para analizar. En la siguiente placa, Yasky, también de extracción sindical de la CTA. Él habla de un máximo de 8 horas diarias y 40 semanales. Se ve que fue un poquito más sensato y no fue tanto. Recordemos que hoy se habla de un máximo de 45 semanales. No, pero la ley dice 40. La ley Me lo está anoté, ley de contrato de trabajo. Por encima, me parece que hoy está 8 horas diarias es lo que se puede trabajar. Pero hasta 46, porque te permite 6 días a la semana, es decir, 8 por 6, 46 semanales. Esto lo reduce a 40 semanales. Claro, o sea, te deja en las mismas 8 horas diarias, pero te dice un día menos. No puedes laburar 6 días, tenés que laburar 5 días. ¿Está bien? Y después hay otros 2, que uno es del Caño, que es del FIT, que dice un máximo de 6 horas diarias o 30 semanales, es decir, te baja las horas y te baja los días, solamente 5 días a la semana, sería 6 por 5, 30, y ahí tenemos solamente un mínimo error, no es Valdés, es de Esteves, del Partido Socialista, máximo de 36 horas semanales, un tope, dice, de 8 horas diarias. Las caras de mis compañeros y las caras de María Castiglioni no les puedo contar. Nicolás del Caño quiere 30 semanales. ¿Qué pasa, María? Con la primera placa necesito tu opinión. A ver, otra vez buscando soluciones donde está agravando los problemas. O sea, vos tenés un mercado laboral cada vez más chico, como hablábamos recién, no crece el empleo registrado y cada vez le querés poner más trabas al sector privado en vez de permitir que cada empresa empiece a gestionar, o sea, flexibilizar incluso la representación sindical y los contratos para que hayan convenios por empresas. Ponemos cada vez más trabas, cada vez más regulaciones, más controles, y la pregunta es, ¿esto va a resolver los problemas? ¿Cuál es el problema que tiene hoy Argentina? Hoy, en teoría, hay un desempleo bajo. Cuando uno analiza, bueno, parte de lo que está figurando como empleado por cómo se pregunta es gente que hace changas y tiene algún plan. O sea que, bueno,
que es un tema, pero en realidad, ¿cómo hacemos para que esa gente que está en el sector informal se formalice? Que es lo que todos en teoría buscamos, ¿no? Me imagino que también los que presentan este proyecto. Esto va a generar el efecto contrario. ¿Qué efecto sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo Cuando vos pones más trabas, más regulaciones y controles y más limitaciones a una empresa, hay menos incentivo a contratar. Y eso ni hablar en las pymes, ¿no? Esto es algo que es dramático para una pyme y impide crecer. Las empresas prefieren quedar más chicas para evitar los problemas. Entonces estamos siempre tratando de buscar algo que no resuelve los problemas. Pasa en todo. Pasa con la inflación, pasa con el empleo, absolutamente con todos los problemas. Le ponemos más trabas y más regulaciones en vez de lo contrario. Hablamos en plural, vos no lo ponés, no lo estás poniendo. Como país estoy hablando. Pero está bien lo que plantea María, porque claro, el gran problema, a ver, el argumento de muchos de estos proyectos es las empresas van a tener que contratar más gente para tapar esos horarios y así logramos mayor cantidad de empleos y baja la desocupación de esta manera. Y lo cierto es que, como dice María, las pymes hoy quieren tener menos empleados, o por lo menos menos empleados en blanco, porque no quieren más problemas, sobre todo de juicios laborales. Ni hablar de las cargas patronales y demás, que eso es un problema, pero sobre todo no quieren más juicios laborales. Pero hagamos el análisis político. ¿Qué está saliendo a buscar ahora, Rubén, Alejandro? ¿Qué está saliendo a buscar Massa o el gobierno con esta discusión a pocos días de las elecciones? Tenemos un móvil nosotros en diputados. Cuando empiece esa discusión, lo sabremos. Eso, para mí, eso obviamente es una... Hace rato que se está discutiendo, pero es una variante del plan platita, que no es platita, sino en una satisfacción. Hay uno, el 4, que es lo que decíamos ayer, que te está creando, si le haces caso a ese proyecto, estás creando prácticamente fines de semana largos todos los fines de semana. ¿Cuál era ese? El 4 creo que es, Gaby, porque te permite en 4 días, con lo que ahí. Si vos cerrás esa opción, tenés el que reduce a 4 días. lunes o viernes, el de Valdés, o lunes o viernes vas a tener fin de semana largo. Desde el punto de vista económico, a mí me da la sensación que es todo este debate sería... Si vos estás viendo que Argentina hay algo que no lo sabíamos. Primero, a ver si tenemos imagen del debate que empezó. Que tenemos provisto, tenemos una capacidad productiva enorme, entonces tenemos todo el mercado provisto y no tenés problema. Los precios se te están cayendo porque tenés demasiada cantidad de mercadería. 2, tenés saldos exportables enormes, entonces y ya no tenés quien te lo compre en el exterior, entonces por eso mejor que trabajes menos, que tenés satisfecho todo el nivel salarial de todo el mundo, que en dólares todo el mundo gana, está mucho más, está llegando a topes, el nivel de satisfacción es enorme, entonces... ¿Sabés por qué digo esto? Porque esto es lo que está discutiendo Francia, esto es lo que está discutiendo Alemania, pero es un universo totalmente distinto. Es cierto que en el mundo, porque acá cuando entras a hablar con el kirchnerismo siempre te pasa lo mismo. Empezamos con la cuestión de las verdades relativas. Sí, en el mundo se discute el horario de trabajo, pero hay gente que está en una realidad totalmente distinta. Es otro mundo. Y vamos a escuchar al que está hablando. Un cachitito. ¿No tenés audio, Diré? Porque está hablando justo un representante de la Unión Industrial Argentina. Porque van ahí a contar qué es lo que piensan sobre estos proyectos. A ver. Hablan sindicalistas y hablan empresarios. Por ahí se muere. Entonces, veamos cuándo es que hay que conversar las cosas. Me parece buenísimo el debate, pero por favor... entendamos que el derecho al trabajo es un derecho de la persona, del ciudadano, y está protegido por pactos internacionales que se suscribieron por la Argentina. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un pacto que la Argentina ratifica, es de la ONU y lo ratifica en 1986, y ese establece el derecho al trabajo y no hay que cercenar ese derecho al trabajo. No hay ningún derecho a cercenar. Si la persona quiere trabajar, puede hacerlo con los límites que se establecen. Sí, cierro. Está muy bien. Pude hablar porque tuve mis minutos. Te lo agradezco y agradezco que se hayan extendido. Si me hubieran limitado la jornada, no hubiera terminado. Muchas gracias. Trabajar, está hablando del derecho a trabajar y está hablando de que el país se muere. Lo escuchamos apenas un cachitito y dijo dos cosas para analizar, ¿no? Bueno, lo que hablábamos cuando uno mira las estadísticas, los datos duros, que son los que deberían usarse para tomar decisiones, ¿no? La productividad, es decir, lo que produce cada argentino promedio por trabajador, cayó 18% entre 2011 y 2023. Es un dato duro, que es dividir el PBI por los que están trabajando según la encuesta permanente de hogares. O sea que lo que estamos generando es cada vez gente que produce menos.
Entonces, poner más trabas en el sector privado. Hay privados que les dan, digamos, hay jornadas laborales más chicas. Lo que está acá es obligando, limitando la cantidad de horas máxima, poniendo más trabas en sectores que hoy tienen determinado funcionamiento, en vez de permitir que cada sector se vaya, digamos, organizando con los límites, por supuesto, respetando los grandes lineamientos de la ley, ¿no? No explotar, obviamente, al trabajador. Y hay un tema político siempre en esto, María Laura, que en estos momentos de años de elecciones y momentos de elecciones, siempre está la discusión de si este Congreso puede o no puede debatir. Yo creo que pueden debatir hasta que termina su mandato. Claro. Pero lo cierto es que si está la gente votando una representación distinta probablemente del Congreso, avanzar con proyectos tan estructurales del funcionamiento de la Argentina es controvertido también, porque a partir del 10 de diciembre vas a tener una composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que probablemente sea muy distinta. Entonces hay que ver si esto responde a, bueno, es una reforma estructural que la gran mayoría de los argentinos quiere o un sector minoritario que está perdiendo las elecciones quiere, ¿sí? Los que están avanzando con esto son diputados de extracción sindical que seguramente van a ver reducidos también su y que responden al kirchnerismo, vamos a decirlo. Sí. Responden al kirchnerismo y además está el Frente de Izquierda. Me interesa hablar con Alejandro de esto, a ver esto que plantea Gabriel, Alejandro, que es muy claro, este tema de el momento en que se está discutiendo, en un momento de recambio, en un momento previo a las elecciones, ¿no? A ver, está claro que se está discutiendo porque es un momento de oportunismo electoral en un gobierno que, frente a las dificultades de los últimos 4 años, de una crisis política que empezó el día 1 entre el presidente y la vicepresidenta, de un contexto económico y un nivel de desconfianza que generan los actores económicos y los inversores que no alientan e incentivan el crecimiento económico, más a factores externos que evidentemente le tocó al gobierno, como es la pandemia, como es el aumento de algunos commodities por la guerra, como es la sequía que claramente alteró, pero digamos, todo eso hizo que el gobierno termine en la peor elección del peronismo de su historia. Recordemos, María Laura, hoy hay 16 gobernadores peronistas, a partir del 10 de diciembre va a haber la mitad. Hoy el peronismo puede controlar todavía con algunos acuerdos la Cámara de Diputados, después del 10 de diciembre tal vez se queden con menos de 100 diputados. El peronismo está recibiendo un golpe histórico como consecuencia de estos muy malos 4 años. Ahora, en este contexto, y frente a la fragmentación de la oposición y a la emergencia de Milei, pelean por todavía intentar ser competitivos. En esa pelea, después del resultado de las PASO, están haciendo muchas movidas, algunas desesperadas, para tratar de agrupar. Yo igualmente el comentario que te quería hacer es, antes hablamos de los beneficios, entre comillas, porque es relativo a lo mal que está el resto de la sociedad, del sector público. No, de los cargos más altos del sector público. Pero yo me hago cargo también cuando hablamos de que los empleados del sector público durante la pandemia ganaban su sueldo entero y estaban en su casa, mientras el sector privado estaba angustiado porque no le alcanzaba ni tenía alimento, hay diferencias. Cuando el sector público no puede ser despedido y tiene su garantía de trabajo, mientras el otro... Acá estamos con un segundo nivel, María Laura, y ahí voy para engancharlo con la política. Son políticas que van también a un segmento de la sociedad y no va al resto del sector no público. Porque acá hay también un error conceptual importante que muchos dirigentes, sobre todo los sindicales, tienen, que piensan que son representantes de los sectores populares o los sectores pobres de la Argentina. Sí. El sindicalismo hace tiempo dejó de ser los representantes de los sectores populares o los más pobres de la Argentina. Son representantes de la clase media argentina. Hoy, un empleado formal, en blanco, que cobra su sueldo en blanco y que está protegido o bajo la órbita de un convenio colectivo, son de clase media. Entonces, yo te lo diría al revés. ¿Cómo interpreta, cómo lee estas noticias una persona que es autónoma, o ni siquiera trabaja por su cuenta, hace changas, es informal, trabaja todo el día, está en negro? Que son la mayoría, si sumás. Son la mayoría, si obviamente. El sector entonces, informal. para entender, el otro día, alguien vinculado al gobierno, creo que Culfas fue, que tuiteó la cantidad de millones de argentinos que están en el Estado, la cantidad de millones de argentinos que están en el sector formal, privado, en blanco, y la cantidad de millones de argentinos que se la salvan como pueden. Y Culfas creo que decía algo así como,
fijémonos a quién le estamos hablando. Le están hablando a un sector que es minoritario, el 30%. ¿Cuánto estamos diciendo que es el sector que está recibiendo todos los beneficios? El 30% de los trabajadores, de toda la gente que trabaja. Lo de ganancias el 9%. No, lo de ganancias es el 9%. Ganancias no, estoy hablando de todas las discusiones del Plan Platita en relación a la gente que trabaja. Es menos. Hoy está publicado en el Boletín Oficial un bono nuevo. Este bono para desempleados. Ampulosamente se pone 20.000 pesos para desempleados. Perdón que lo diga porque hay muchos desempleados que se deben estar desilusionando. No es para desempleados, es para quienes están dentro del plan de desempleo, que es un plan muy chico que hay en Argentina, que es lo que debería ser, de atención, y son 2 cuotas de 10.000 pesos. A ver, en ese caso, no sé siquiera cuál es el porcentaje, Manuela, pero es interesante lo que nos recuerda Alejandro, que es, a ver, los que están en blanco, a los que les están trayendo la mayor parte de los beneficios, son pocos, ni siquiera son la mitad de los que trabajan. Y la consecuencia política de esto al votante que se esfuerza todos los días por trabajar, que atiende un kiosco, que maneja un Rappi, que es autónomo, que trabaja en una obra, que trabaja en una empresa en negro, que no está en relación de dependencia, todo esto lo que genera es más indignación. Más bronca, también. más bronca. Siguen distribuyendo, siguen beneficiando y una gran parte. Y esa gente es la que alimenta la voto bronca, el enojo, la insatisfacción y la que alimenta en gran parte el voto que recibió Milei. Claro, le da bronca, quedaron recontra afuera, María, quedaron afuera de todos estos beneficios y no están tenidos en cuenta más que con pavadas, la prórroga del pago. Son dos problemas. No, es peor, porque las consecuencias del Plan Platita, sobre todo, no de esto de la jornada laboral, sino del Plan Platita, que es más inflación, la pagan todos y la pagan ellos especialmente. O sea, la paga el que tiene changas, la paga el autónomo, con que se le diluye lo que gana. Y de hecho, la recesión que está teniendo en combinación con esto la economía, porque las empresas ya están teniendo muchos serios problemas y los datos oficiales marcan que la actividad económica está cayendo, hace que encima la cantidad de changas que tienen son menores. Y el que no tiene la jubilación mínima, por ejemplo, que cobra apenas arriba, tampoco tiene ningún beneficio. Le dice, no, te doy un aliciente, podés endeudarte para pagar tus remedios o tu comida a una tasa más baja. Es una locura, digamos, y me parece que es parte de lo que decía Alejandro. O sea, es un plan que hoy no sabemos muy bien a quién está designado, que un gobierno que no hizo mucho en estos años, en términos de reformas, está queriendo mostrar actividad ahora. Pero la verdad es que las medidas que se están tomando y algunas condicionan el futuro, como el tema de la reforma de ganancias o querer coparticipar impuestos que deberían eliminarse. Que hay una discusión que tiene que ser global, no podemos hablar de un impuesto solo, de no mirar el resultado fiscal, que es el problema básico, digamos, que tenemos hoy en términos de las finanzas públicas, y la emisión y la inflación. El último día de los anuncios están todavía